La historia oral es una metodología y como tal, como metodología, tenemos que seguir pasos para poder decir que estamos trabajando con historia oral. Es una metodología por la cual podemos abordar, podemos investigar el pasado reciente, realizando entrevistas a personas que vivieron el proceso histórico que queremos analizar, o bien podemos trabajar con personas que no hayan vivido ese proceso histórico, pero que puedan contarnos cómo se transmitió ese proceso a lo largo de las generaciones. Como metodología surge, es muy antigua, digamos que no es un invento actual. Sí podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a difundir, sobre todo en los países europeos y a partir de los países europeos, con los sobrevivientes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, del genocidio armenio, de un montón de hechos y de procesos más que de hechos, que fueron conocidos a lo largo de la historia durante mucho tiempo por la voz oficial, digamos, por la voz institucional. A partir de la segunda mitad del siglo XX, hay, como dije antes, una difusión de la metodología, pero también esa difusión de la metodología hace que empiece a haber más campo teórico va a difundirse el campo teórico sobre esa metodología. Hay que aclarar que el concepto historia oral es originario de los Estados Unidos, y que los países en los que más se trabajaba con esta metodología fueron siempre Inglaterra, Francia, España, ¿no? Para España fue muy importante, sobre todo por los 40 años casi de franquismo, de dictadura que tuvo España, y que esta metodología permitió volver a mirar, por lo menos, porque no fue muy fácil y ahora no es para nada fácil, volver a mirar ese pasado y empezar a investigarlo, ¿no? Un pasado tan terrible como el de España. En Argentina tiene también su historia, tiene bastantes años de historia. La universidad, la UBA, digamos la Universidad de Buenos Aires, empieza a trabajar con la historia oral. Yo diría que la fundadora o la que permite que la historia oral empiece a trabajarse en la universidad es Dora Schwarzein, la historiadora Dora Schwarzein. Creo que fue un aporte muy significativo. Ella construye el programa de historia oral en filosofía y letras en la década de los 80. Lo que pasa que después, bueno, lamentablemente Dora fallece y bueno, en realidad Dora tiene, para mí las personas que están en los libros todavía, ¿no?, siguen existiendo, entonces tengo que hablar en presente. Dora tiene un bagaje muy importante, tiene discusiones inclusive sobre cómo trabajar la historia oral con otra gran historiadora y que está reconocida como una de las fundadoras de la historia oral en México, que es Eugenia Meyer, en el cual lo que yo recuerdo son los primeros debates que se hacen dentro de las universidades sobre la forma de hacer historia oral. Pero siempre desde el lado académico y desde el lado un poquito puestos como por arriba, ¿no? Y haciendo la historia de las élites en un primer momento, la historia oral de las élites. Creo que en Argentina en los años 90 no es casual que en los años del neoliberalismo se haya difundido más la historia oral, porque hay una necesidad de parte de la gente de poder contar otra cosa y de poder, en épocas donde el pasado, por ejemplo en la Argentina, en la época del menemato, digamos, en la Argentina el pasado era dejado, ¿sí?, y era tapado por el olvido, con los juicios, con la anulación de los juicios, con las leyes
de punto final, sobre todo, ¿sí? Para la gente fue fue como una traición, digamos, a su propia memoria dejar de existir, ¿sí? Ya no se hablaba de los desaparecidos, ya en nombre de la pacificación nacional había que olvidar lo que pasó. Entonces creo, y ahora lo estoy pensando mientras estoy hablando con ustedes, que esto influyó para que la historia oral se difunda. Y se difunda más allá de las universidades. En el tema educativo estoy segura que es una de las metodologías que más ayudan a los chicos, si lo hacemos con un trabajo sistemático, a que sea natural trabajar con fuentes. Y no solamente con fuentes orales. La historia oral no puede construirse sin fuentes escritas. Y aclaro esto, que creo que no lo dije, que la historia oral es la entrevista, es el documento oral, que yo construyo ese documento siguiendo una metodología propia. Si no hago esa metodología o no construyo ese documento investigando primero con las fuentes escritas, no estoy trabajando bien con la historia oral. Y esto lo aclaro porque hay todavía, en lugares donde se dicen que la historia oral está totalmente, en nuestro país también, aceptada por los circuitos académicos, que son las que más resistencia ponían al uso de esta metodología, todavía hay programas de historia oral en distintas universidades que en las mismas universidades los mismos profesores no aceptan trabajos que estén basados o en los que se utilicen fuentes orales. Entonces, creo que uno de los problemas que todavía tenemos que solucionar es este, ¿no? Entender que trabajar con las fuentes orales es imposible si no trabajamos con fuentes escritas. Todavía se reciben críticas a la historia oral diciendo que la historia oral no es rigurosa, cuando en realidad, y me hago cargo de lo que digo, en mi caso, creo que hay que ser rigurosos en la construcción de la fuente oral. Y esa rigurosidad incluye la utilización de otras fuentes. La diferencia fundamental es que nosotros construimos la fuente al hacer la entrevista. Las otras fuentes están y nosotros le preguntamos lo que queremos saber a esa fuente para nuestra investigación. Ahora, si después que hacemos las entrevistas, porque tampoco podemos hacer un trabajo de investigación solamente con una sola entrevista, hay libros, por ejemplo, que están por todos lados, donde es un libro de historia oral y lo único que uno hace es abrir el libro y mirar, ¿sí?, que hay una fuente oral transcripta. Y vos decís, pero ¿y esto qué es? ¿A mí qué me aporta? Si ni siquiera me explican cómo transcribieron. Ese es otro tema de la historia oral, que también es otra cosa que no se discute demasiado y que para mí hay que discutir. ¿La transcripción es la entrevista o es la interpretación? Si yo cuando estoy escuchando a la persona estoy mediando lo que yo escucho, ya le estoy poniendo una interpretación, le estoy agregando. ¿La transcripción no sería la segunda interpretación? ¿Y cómo hago la transcripción? O sea, de esas cosas no se habla, entonces no se habla demasiado, entonces vemos libros por todos lados donde, con tal de publicar, ¿sí?, ponemos una entrevista, la transcribimos y vamos y decimos, uy, estamos haciendo historia oral. Hay libros, por ejemplo, que tienen como título algo parecido así como Desde las profundidades de la historia oral. Y que siguen hablando de que le dan voz al que no la tienen. Digo, no es una contradicción hablar de que le damos voz al que no la tiene cuando no tenemos ese rol y no tenemos que tener ese rol, porque si no nos estamos poniendo, igual que antes, en un escalón más arriba de los otros y diciendo que si no estamos nosotros los entrevistadores o nosotros los historiadores, el otro no tiene voz. Entonces, decir y ponerle título a un libro Desde las profundidades de la historia oral está marcando, además de esa contradicción, está diciendo que la historia oral, o sea, está en un pozo. O sea, no puedo pensar en otra cosa. La imagen que se me viene con un título así es
la historia oral está en un pozo, ¿no? Y hay que sacarla. O sea, no me parece que sean palabras que tenga que asociarla uno con esta metodología, que justamente lo que hace es incluir a la gente, ¿sí? Pero no el historiador es el que incluye a la gente. El que incluye, la gente se incluye, ¿sí? Y se siente incluida viendo que con su entrevista está aportando a una investigación, está aportando a que se esclarezcan un montón de cosas, está aportando a construir a su historia. O sea que creo que si no cambiamos eso y si seguimos diciendo que la historia oral es subversiva, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo que la historia oral es subversiva? No es esa la característica de la historia oral y nunca lo fue. Lo que pasa es que hay una necesidad en algunos circuitos académicos de no perder, y no académicos, de no perder el poder y decir que estamos trabajando con una metodología que va a incluir a la gente y que le damos las herramientas para que esa gente pueda seguir sola, sin nosotros, reconociendo su historia, es perder el poder. Y si perdemos el poder, ¿no? Parece como que, no sé, que no vamos a poder hacer nada, y creo que el poder se construye desde otro lugar. Y que la historia oral, en todo caso, lo que nosotros podemos hacer trabajando con la gente es ayudarlos a lo mejor a que construyan ellos el poder desde otro lugar, pero no poniéndonos en un escalón más arriba.